Chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, doctor. prendan sus cámaras, por favor, ya saben, eso es lo que se ha acordado. Prendan sus cámaras. Son ya las 7:10, o sea que en principio todos deben estar, pero veo que ¿cuántos hay? Prendan sus cámaras. Solamente hay 4 alumnos. 4. Ok, 4 alumnos. 4. Y más bien, nunca me dieron la fecha para hacer la clase. Recuerden los grupos, el chat que se ha formado es de ustedes con mi persona. Ahí veo que hablan de otros profesores, creo que son ustedes. Quiero verificar bien eso. A ver, a ver. 5F2. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Ayer me escriben. Buenas tardes, profesor. El otro profesor. ¿Qué otro profesor? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién otro profesor? Pero lo que pasa es que el profesor Volarte me había dicho de que le avisara para que esté pendiente de las clases. O sea, sobre el tema. Primero, disculpa que te corte. En principio, y eso lo hemos dicho al inicio, no, ustedes no cambien nada. En la universidad existe un orden y que se conversó desde el inicio de las clases. Si hay un feriado, que va a poder en algún momento, no sé si va a haber más de lo que queda del ciclo, no es que se adelanta la clase ni nada, se recupera la clase. Esa es la condición de la universidad, se recupera. Es como ahora yo pudiera hacer 2 clases, pero si justamente están planteadas las 2 horas, o 1:50, porque en ese tiempo es lo que se hace una práctica. Entonces nadie puede adelantar, ni mucho menos retroceder una práctica. De esta práctica, que iba a ser el día Jueves Santo, era con mi persona y teníamos que les dije y nunca me dijeron nada, ponen ahí tantas cosas que no concluyen en nada, entonces esa clase no está hecha, quedan dosados, quedamos, no sé, acá no tienen que poner lo que ustedes discuten entre ustedes y me dicen, doctor, la fecha es tanto, punto. Yo no les voy a decir qué fecha va a ser, pues ustedes son los que tienen sus tiempos, yo también tengo los míos, pero yo siempre trataré de acomodarme a los suyos, ¿de acuerdo? Entonces, esta práctica definitivamente no está hecha oficialmente. Yo no quise conversar ayer con el doctor Salas porque él es el coordinador. Todo se hace bajo su autorización. Eso es lo que tiene que quedar claro. No con lo que ustedes crean. Ni se pueden poner de acuerdo con un profesor porque el único que tiene que dar el pase final es el doctor Salas, ¿correcto? Esa es primera condición. Entonces, no, en lo sucesivo creo que todavía nos queda, a ver, en mayo no hay feriado, en junio sí el 24, el 29, perdón, hay que ir, es que no sé qué día cae, y de ahí ya no hay, pues ya julio se acabó. ¿Ya? Pero supongamos que el día 29 cae jueves, no lo sé, o el día que nos toca, eso no es que ya se pierde, no sé, obligatoriamente hay que recuperar. Por ejemplo, estamos en la semana 4, el examen es en la semana 7, por tanto nos queda todavía para recuperar esto 2 semanas. Pero hoy al final, porque ha pasado 2 semanas casi ya, tiene que saberse qué fecha se va a reprogramar, ¿correcto? Yo voy a hablar con otras salas, porque no sé cómo han hecho para ahora estar igual, no entiendo. Han tenido que hacer algo menos para poder estar igual. A ver, Valeria, ¿qué ha pasado? A ver, ahora sí. No, la clase que tuvimos esta semana con el profesor Volarte de práctica, solo me mencionó, solo no, bueno, mencionó de que iba a avanzar colinérgicos, anticolinérgicos y, o sea, como usted dijo, eso, y entonces hoy día no le toca a usted anticonvulsivantes. Y sobre el día de feriado, sobre recuperación, le escribí el sábado 23. Ya, pero para el sábado el 23, acá estoy.
¿23 de marzo? No puede ser. Si ahorita hemos empezado el 31 de marzo. 23 de marzo sería pasado mañana. El 23 sería pasado mañana. O sea, para hacer la recuperación. Ah, no es que no, pues no, acá no dices eso. Acá lo que me dijeron que cualquier sábado está bien, prefieren 23. Eso no, ¿cómo prefieren? No, así no es. Una redacción, ¿cómo prefieren? ¿Quién prefiere? Si son 11, ¿quién prefiere? De 11 pueden preferir 4, eso no prefieren, no. Cuando vemos algo es el grupo o el equipo, no sé, hemos acordado que el día 23 será la práctica, así tiene que ser. Esta redacción, yo como abogado veo, prefieren, ¿quién prefiere? Pues? ¿Correcto? O sea, las redacciones tienen que estar bien hechas. Ustedes son estudiantes de medicina, no son cualquier tipo de persona, no, ustedes son estudiantes de medicina. Por tanto, tienen que también hacer una buena redacción. Pues acá, tú me ponen, me dijeron que, ¿cómo es esto? ¿Cómo que me dijeron? Esta falta de respeto, ¿no? Entonces, hemos acordado que, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ahora eso me lo acomodas hoy mismo, que ya no puede ser el 23, porque el 23, es más, ese día, ya, acuérdense que es por lo menos 48 horas antes de los días útiles, de lunes a viernes. Por tanto, ahora no podíamos hacerlo el 23, es obvio. Hoy acuerden una fecha, pero hoy, ¿no? Entonces, si es el 20, esa fecha podría ser la semana que viene, siempre con 72 horas antes, realmente. Si hoy hago, ellos me dan la posibilidad, porque eso no depende de mí, depende de quién, de la disponibilidad de la universidad. ¿Ya? Ok. Entonces, y ya no me pongas así, hemos acordado que va a ser tal fecha, de tal hora a tal hora. ¿De acuerdo? Ahora, pero mi pregunta sigue siendo lo mismo. Cuando tú me dices, no, que el doctor hemos ido avanzando, hoy día le correspondería. No, a mí oficialmente hoy me corresponde anticonvulsivante. O sea, eso está claro. O sea que, entonces, mi pregunta es, el día, ¿ustedes qué días tienen prácticas? Los días jueves, ¿sí? Lunes, creo. Lunes. Ya, este lunes, ¿qué han hecho? Este lunes que acaba de pasar, hace 3 días. Colinérgicas y anticolinérgicas. ¿Viste? ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que les falta el de proyecto de investigación. O sea, no han hecho la práctica que le correspondía. Claro, si el jueves iban a hacer conmigo colinérgico, anticolinérgico, entonces ahora ¿qué cosa vamos a recuperar? Conmigo, nada. El proyecto de investigación. No, pues es que es así, no es la secuencia. Yo lo puedo hacer, pero yo hoy día voy a conversar con otras Salas y con todo Boluarte, ¿correcto? Que yo no sé, porque el Boluarte, él conoce muy bien esto, salvo que ustedes le hayan dicho, ¿no? Para que no haya en lo sucesivo nada de esto, porque si no se crea todo un desorden. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre anticonvulsivantes, siendo 7:18, mire, solamente hay 7, ¿no? 7 participantes. Me voy a poner acá, no tengo aparte mi... A ver, vamos a ver. Barrón. Presente, Barrón. buenos días. Ah, hola, Marce, ya. Okay. María Celso. María Celso. Está. Valeria, bueno, que estamos hablando con Valeria. Diana Cueva. Presente, Ahí buenos también la viste. ¿Cómo estás? Buenos días. Espichán William. 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 No está tampoco. Diego Mego. Diego. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Munive Alejandro. No está. Palomino Vilma. Tampoco está. Buenos días, profesor. Ah, Palomino. disculpa, ¿cómo estás? Palomino. Quispe George.
No está Quispe. Adriana Román. Y Samir, que sí está. Entonces, de 11, solamente hay, conmigo 6 personas. 6 personas. Entonces, algo está pasando, ¿no? Porque no puede ser que siendo ya 7:20, si una cuarta semana, no creo que haya gente que ya haya desistido, ¿no? Del curso, no creo. Entonces, chicos, pónganse las pilas. Después vienen los exámenes, el primer examen, acuérdense, en el segundo examen viene todo. Entonces, el nivel va a ser un poquito más alto desde el punto de vista de competencias. Y ya saben que todo vale, todo tiene un porcentaje en las notas. Por ejemplo, hoy los que no están, no pueden tener nota, ¿no? Excepto lo que dice, ustedes ya han leído, me imagino, la guía, en cual tendría la nota mínima que es 0,0, ¿no? Entonces, si hay 6 notas, por ejemplo, para el primer examen, que es la semana 7, tiene que haber 6 notas, ¿no? 6 intervenciones, o sea, por día. Pero si uno no viene, y si su promedio es, digamos, no sé, sus notas son 14, 14, y por ahí no viene uno, es un 0, se suma todo eso y se divide entre 6. Solo que estén ustedes mandando los que faltan sus documentos a SAE, como ya saben, para hacer su respectiva, pues, documento por su inasistencia, ¿no? Yo les digo esto porque ya nos ha pasado, por experiencia nos dice esto. Ok, entonces dicho esto, empezaremos la clase de anticonvulsivantes. Ahora, una cosa, en la clase anterior, algunos reclamaron, doctor, pues si nosotros no hemos hecho la clase, creo que, no sé si es ustedes, porque yo tengo 5 grupos, ¿no? Si no hemos hecho benzodiazepinas, no, pues, lo que pasa está que cuando hacemos la práctica ingresan o se hace uso de algunos medicamentos. Con ustedes creo que se trabajó una práctica en la cual se hizo uso del diazepam y el alcohol. ¿Creo yo o no? Acá no tengo. Vamos a retroceder acá. En dosificación, ¿no? En vía de administración, ahí está. Una en vía de administración se usó el diazepam. Entonces tenemos que saber el mecanismo del diazepam. En eficacia y potencia se usó, por ejemplo, midazolam y diazepam. Ambos son benzodiazepínicos, por tanto tenían que ustedes hacerme la descripción de ese mecanismo, ¿no? El mecanismo de acción. Recuerden ustedes que en este curso, insisto, nos interesa el mecanismo de acción. En interacciones farmacológicas que no hicimos con ustedes, por ejemplo, en el otro grupo hicimos pues alcohol y diazepam, ¿cierto? En que he hecho colinérgicos, el grupo que ya les di la clase pasada, el grupo del SAO, ya saben que tienen que describirme los mecanismos de acción, por ejemplo, de la pilocarpina, nextimina, atropina. Después viene el proyecto de investigación, y hoy nos toca anticonvulsivante, en el cual pues ahí ingresan otros medicamentos más, ¿no? Pilocarpina, que ya lo hicieron hace poquito, ¿no? El lunes han tenido que hacer, cuando han hablado de colinérgicos y anticolinérgicos, hablaremos de la fenitoína, mecanismo de acción, y diazepam, que ya lo saben, lo volveremos a repetir, el fenobarbital, que hoy sería discutido, y nuevamente la atropina como anticolinérgico. Esos son los mecanismos de acción, pues. Entonces, cuanto más veces lo vean, y sobre eso es lo que me interesa cuando yo les digo, mándenme su cuadrito, un esquema. Yo no quiero la descripción, el esquema, cómo es el mecanismo de acción. Y con eso les puedo garantizar que no se van a olvidar cómo son esos mecanismos de acción. ¿Ya? Ok. Vamos a ver un poquito. Ok. Entonces, dicho esto, quiere decir que ahora para la práctica del día de hoy,
usted me va a hacer, ¿qué cosa? Los esquemas de cada uno de estos medicamentos que se está usando. Nada más, eso es lo que les pido. Ok, vamos a ver. Entonces, dicho esto, a ver, vamos a estar con los que están acá nomás, pues. No ingresa alguien más, ¿no? Ah, 8. ¿Quién es ahorita? Yo, profesor. Ah, Alejandro, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Ok, vamos a ver. Ok, entonces, veamos. ¿Cuál era la intención de la práctica? A ver, al- vamos a ver. Doctora Marcia, a ver, de su guía, ¿qué cosa es lo que se iba a hacer el día de hoy? Hoy corresponde la práctica de anticonvulsivantes, doctor. Claro, pero ¿cómo iba a ser? Porque usted tiene su guía, a ver la descripción que nos interesa. Siempre recuerden, creo que ya para el ciclo que viene ya va a ser todo presencial, ¿no? Ya salió de la disposición. Entonces, en práctica íbamos a tener, ¿qué cosa? Ratoncitos, ¿no es cierto? 3 ratoncitos. Correcto, según la guía. ¿Estamos o no? ¿Y qué más? ¿Qué iba a pasar? A ver, cuénteme. ¿Cómo iba a ser el procedimiento? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Tiene su guía a la mano o no, doctora? Sí, sí, doctor, sino que lo abrí en la mañana y ahorita está en blanco, está cargando. Si me podría dar un momento, por favor. Ya. A ver, Alejandro, ¿ya lo tienes tú ahí? ¿Tienes tu guía? Al igual que mi compañero no me carga, está todo blanco, no sé por qué. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo? ¿Lo tienes o no lo tienes? No, no está No lo cargando. tienes. ¿Quién lo tiene descargado ya? Yo, profesor. Ya. A ver, por favor, Valeria. Al procedimiento se presará previamente los animales y se marcará registrar datos basales, actividad espontánea, reflejos, coordinación, reactividad y alerta. Administrar por vía intraperitoneal a cada una de las ratas una de las siguientes drogas: fenitoína, 30 miligramos por kilogramo; diazepam, 3 miligramos por kilogramo; fenobarbital, 50 miligramos por kilogramo. Esperar 15 minutos y revaluar las condiciones basales. Administrar pilocarpina, 250 miligramos por kilogramo por día Subcutánea. subcutánea. Sí. Ahí nomás, ahí nomás. Entonces, miren, ¿ah? Y ahorita vamos a hablar de la definición de elementos, pero ahí estamos viendo qué cosa íbamos a evaluar nuevamente. Si estos son medicamentos y sobre todo en lo que respecta a anticonvulsivantes, hay un compromiso del sistema nervioso central, teníamos que verificar actividad espontánea, los reflejos del animalito, su coordinación, su reactividad y alerta. ¿Ok? Dicho esto, entonces, usted misma, doctora, ¿qué cosas son, qué cosa es vendría a ser la, la crisis epiléptica? Porque hay que diferenciar crisis epilepsia entre epilepsia y estatus epiléptico, ¿no? Porque ustedes van a ver eso en la práctica médica. ¿Quién no ha visto un cuadro de epilepsia? Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver. Que puede ser en la casa de algún familiar, puede ser en la calle, que es donde usualmente hemos visto en más de una oportunidad, y lo que están haciendo, pues, o lo que están yendo al hospital en la práctica hospitalaria. Eso vamos a tener la oportunidad de ver. Entonces, usted, por ejemplo, doctora Valeria, ¿ha tenido alguna oportunidad de ver? No en películas, sino estamos hablando en la vida real. ¿O no ha tenido la oportunidad? No en ningún momento. En ningún momento, ¿no? Ya. Ok. Pero sí, en películas obviamente que sí. O en videos, pues, obviamente que sí. Ok. Entonces, doctora, ¿qué cosa es una crisis epiléptica? Y voy compartiendo pantalla para ir viendo mientras que usted... Una crisis epiléptica es cuando la persona tiene convulsiones, pero ayer justamente estuvimos hablando un poquito sobre eso, es de que la diferencia entre epilepsia y convulsiones, según como que nos dio a entender el profesor, es de que las convulsiones generalmente son de causas idiopáticas y la epilepsia tiene una causa, o sea, es secundaria. Ya. ¿Qué dice? A ver, Diego, ¿qué dices? Diego. ¿Está bien? Ah, ya. A ver, Diego.
Meu, ¿qué dices? Espera. Se ha apagado su cámara. Diego. Ya, bueno. Allá, Diego. ¿Qué dices al respecto? ¿Qué cosa es una crisis epiléptica? ¿Tú has visto alguna vez una epilepsia, un cuadro de convulsión, perdón? Sí, profesor, lo he presenciado así súper cerca. Ya. Una crisis epiléptica son las convulsiones que tienen las personas debido a los altas descargas, altos impulsos eléctricos que hay en las neuronas. Y tendría que ser controlado con anticonvulsivantes, pues, ¿no? Ya, pero digamos, nos quedamos en crisis, ¿no? Entonces, usualmente, y tiene que, es como cuando hablamos de crisis asmática, pues, ¿no? Son casos aislados, son casos fortuitos, y que eso nos puede, incluso está descrito, ¿no? Que de repente alguna vez en la vida nos ha podido dar, ¿no? Porque son de causas diferentes, ¿no? Y sobre todo, cuando ya hablemos de la epilepsia, pues es el mayor porcentaje de causa idiopática, es decir, nunca se va a poder describir cuál es la causa exacta, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay crisis, uno tiene que definir en ese momento, como dice Diego, esas son descargas pues exabruptas, ¿no? De diferentes focos y de tipo aberrante, y eso va a causar qué cosa, una distorsión a nivel cerebral y van a haber ese tipo de movimientos, ¿no? Y ahí ya después viene la clasificación, si es una situación focal o es una situación generalizada. Y dentro de eso ya, si es tónica, si es clónica, ¿no? Pero eso no es la intención del curso, sino es saber los fármacos que vamos a usar. ¿Ok? Sin embargo, en esa crisis sí tenemos que diferenciar, porque a nosotros nos interesa, sobre todo aquel que va a hacer emergencia, va a actuar rápidamente. Pero primero hay que calmar, hay que tratar de solucionar ese problema. Es más, ¿no? Cuando uno tiene un paciente en esa condición, y vamos a suponer que ustedes están caminando y abruptamente alguien se cae y comienza a tener esos movimientos incoordinados, entonces hay mucha gente que trata de calmarlo, trata de que no se muerda la lengua, no, eso está totalmente proscrito, ¿no? Ahí lo máximo que se puede hacer es ponerlo de costado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se esté golpeando la cabeza o ponerle una almohadilla si hubiera, que lo cual no hay, y pedir automáticamente ayuda. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Pero no intente de meter la mano, todo, porque eso es casi imposible poder realizarlo. Incluso hay gente, porque la mordedura es realmente al 100%, que incluso puede uno perder hasta los dedos si trata de intentar eso. No, no lo hagan. Eso va a pasar. En cambio, de ponerle costado nos va a favorecer simplemente porque cuando uno está, recuérdense, boca arriba y hay pérdida, porque va a llegar a haber una pérdida de conocimiento, ¿qué va a pasar? La lengua va a protruir hacia la parte posterior, tapa la laringe y puede traer un trastorno respiratorio. Por eso de costado, o si no, se puede aspirar con sus mismas secreciones y puede hacer pues una neumonía de tipo aspirativo. Pero eso, como le digo, es lo máximo que pueden hacer. La ayuda en forma inmediata para que el paciente pueda ser trasladado usualmente a un centro hospitalario, donde puedan darle la atención del caso. Ya en el hospital, pues se podrá definir la causa, ¿no? Porque recuerden, no solo, ¿qué tipo de causas? O si nos vamos con la primera lámina para que después tenemos tiempo para hablar todavía. Esto lo he sacado de la clase misma de ustedes, ¿eh? Yo trato de sacar de la misma clase del doctor, porque en la práctica lo que tenemos que hacer es reforzar los medicamentos, ¿no? Entonces la teoría podría ser lo mismo como para que ustedes mismos vean lo que han hecho y muchos incluso ni lo han leído antes de venir a práctica, que suele pasar también. Usualmente ustedes conmigo, si hacemos jueves, ya ustedes han hecho la teoría de lo que vamos a hacer, o sea que es más fácil también. Ok, a ver, doctora Diana, a ver, lea ahí qué cosa es crisis epiléptica. Gracias, Diego. A ver, Diana. Sí, doctor. Crisis epiléptica es la expresión clínica de síntomas y signos de la descarga paroxística, hipersincrónica, excesiva, incontrolada, aunque usualmente autolimitada, de una población neuronal de la corteza cerebral y estructuras subcorticales hacia o desde las cuales se proyectan. Ok. Siga usted misma. Y la epilepsia también para una vez definir.
Epilepsia es el desorden crónico caracterizado por la tendencia a presentar crisis epilépticas recurrentes, al menos dos separadas de más de 24 horas, causa no definida. Exacto. Entonces, miren, ¿no? La crisis, una crisis, por ejemplo, una crisis epiléptica que es muy frecuente y lógicamente vendría a ser, pues, cuando el niño está con un cuadro de ese tipo, en los síndromes febriles, ¿no? ¿Quién ha visto un síndrome febril en los niños? Usualmente en los lactantes. Hay niñitos que justo tienen 38, 38 y medio y en forma automática pueden convulsionar. Y ahí viene ya el tratamiento, cómo ustedes van a discernir. Un minutito, porque este es el hospital. Pero... Ya, ok, disculpe. Entonces, les decía, ¿no? Una veces en la emergencia puede ver pues un niño que convulsiona, ¿no? Entonces llega a emergencia, se le da la atención y ahí viene la interrogante, ¿no? Y uno se dice, este, ¿cuál es la causa, no? Claro, ¿cuál es la causa? Uno podría decir la fiebre, pero de repente también puede estar debutando con un problema de ese tipo. Eso no lo vamos a poder decir netamente de tipo neurológico. Podría ser. Y esa es la gran duda. Por eso es que hay que hacer una serie de exámenes para determinar cuál es la causa. Lo importante está que una vez que se controla la fiebre, usualmente pues va a disminuir el problema convulsivo por el cual el niño está debutando. Pero vamos a nivel ya de adultos, ¿no? Cuando uno llega con un problema de ese tipo en emergencia, ¿ustedes qué se tienen que preguntar? ¿Qué cosa es lo primero que tienen que hacer? A ver, Samir, Sí, doctor. Bueno, ¿qué cosa es lo primero que tú tienes que hacer? Llega con el paciente con cuadro convulsivo, ¿qué haces? Llamas al médico. A ver, 2 minutos ahí para que piensen. lo que usted mencionó, colocarlo de lado para evitar que con la lengua se obstruya la vía respiratoria, como esta. Esta es la primera acción que se debería hacer.
Ya, a ver, disculpas a mí. ¿Eso es lo primero que harías en un hospital? No, pues eso, si ya llega convulsionando. Cuando llega al hospital, acuérdate que existe un equipo de gente que está entrenada en emergencia, todos están entrenados, ¿no? Es más, usualmente, antiguamente llegaba pues a cualquier área, pero ahora no. A ver, está levantando William. Doctor, William, a ver, William. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me William, te escuchan? escuchamos. Ya, sí, lo primero que queríamos es preguntar la causa. William, te escuchamos, ¿has levantado la mano? Sí, ¿me escuchan? A ver, Vilma, ¿qué haríamos? Puede ser que preguntaríamos si tiene alguna lesión. Si ese, por ejemplo, en el Vilma, lóbulo ¿me medio. escucha? Sí, sí, tenemos que preguntarle si tiene alguna lesión cerebral en el lóbulo medial, sobre todo. Pero si está convulsionando, ¿cómo le va a preguntar? Ah, ya, si está convulsionando, entonces Claro, porque de hecho, el separaríamos un paciente, objeto alrededor. no, ya llegó al hospital. Usted es el médico, ¿qué se va a preguntar usted mismo? Primero, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que calmar la convulsión, pues, lógicamente. ¿No? Ahora, porque de repente, si está convulsionando, ya no estamos hablando de una epilepsia, estamos hablando de un estatus epiléptico, ¿no? Que viene repitiéndose con cierta frecuencia. Realmente es lo que llega a emergencia, pues, ¿no? Realmente las crisis a veces son controladas ya en casa. Es más, ¿no? La familia se acostumbra y ya no lo llevan ni al hospital. Pero si es un estatus, sigue convulsionado, ¿usted qué cosa se tiene que preguntar? Usted es el médico, usted es el que lleva la batuta. Alejandro. Sí, profe, tengo la misma opinión que mis compañeros de día. O sea, primero, bueno, si ya está en un hospital, primero hay que esperar que, digamos, no se precipite, o sea, que esté tranquilo, ponerlo en una posición cúbito lateral para que no haya problemas en el tracto respiratorio. También podría ser ponerlo en una superficie cómoda, ¿no? Algo blando, sobre todo en lo que viene siendo su cabeza, ¿no? Que, bueno, por el tema de la convulsión podría hacerse daño. Y bueno, y administrarle, en caso de estar más calmado, administrarle algún anticonvulsivante. Y o sea, que quiere decir que si no se calma, para usted dice cuando esté más calmado, que si no se calma, nunca le pondría el anticonvulsivante. ¿Cómo es eso? Está convulsionando. Claro. Pero entonces no estoy muy informado de eso, pero debe haber alguna otra vía, ¿no? Creo que es la intraperitoneal, si no me equivoco. Intraperitoneal. A ver, ya. Vamos a ver. A ver, Marcia, a ver, ¿qué dice? La doctora Marcia. ¿Qué dice? ¿Podría ser, doctor? ¿Podría? No. Yo recomendaría de repente bloquear ese canal de sodio para disminuir para disminuir la despolarización. Por ejemplo, yo recuerdo que es más que nada carbamazepina que se suele aplicar al paciente. Pero la carbamazepina viene en presentación oral. ¿Cómo hace padre la pastilla? Hasta que actúe. Bueno, vamos a ver. Entonces, siempre cuando viene, acuérdense, en las emergencias, siempre, yo que hago emergencia toda mi vida, lo primero que te tienen que hacer es actuar sobre el momento. Sobre el momento. Es decir, ¿qué está pasando? Si está convulsionando, pues tenemos que actuar que no convulsione, ¿no? Porque va a haber un daño cerebral, ¿no? Y ese daño cerebral va a ser irreversible. Entonces, hay que calmarlo. ¿Qué cosa le van a dar? Vamos a dejarle, pues, algo rápido, inmediato, ¿no? ¿Qué medicamento se le tendría que usar que esté en la práctica? Que de hecho lo han leído. ¿Qué cosa le daríamos de todos esos medicamentos de ahí, en forma inmediata? De hecho, no le van a dar, pues, pilocarpina, ¿no? De hecho, no le van a dar en ese momento fenobarbital, que pudiera, pero eso ya es un uso básicamente de anestesiología. Ustedes son emergencistas. ¿Qué cosa le van a decir a la enfermera que le pongan? ¿Y les quedaba qué cosa? ¿Qué cosa más les quedaba? ¿Litorina podría ser, doctor? Podría ser, pero ese es como droga de mantenimiento. Exacto, eso sí está muy bien. Pero primero, ¿qué cosa? ¿Con qué lo vas a calmar? ¿Con él? ¿Topiramato?
No, pues si eso no está en eso es por vía oral también, eso no tenemos por vía parenteral en nuestro país. El topictal, ¿no? El diazepam, pues, ¿no? Es un relajante y hemos visto ustedes ahí, tienen ahí la práctica diazepam. Es el diazepam. Ok, pero y ahí recién, escúchenme, uno ya se pone a pensar en la causa, ¿no? ¿Qué causó? Entonces puede haber unas causas de tipo orgánico y puede ser causas de tipo no orgánico, o sea, de tipo metabólico. Y ahí entra también a tallar qué cosa la edad, pues, ¿no? Si es un joven, usualmente que esté en actividad, pensar pues en traumatismos craneales, ¿no? De repente sufrió una caída, un golpe, ¿no? Y puede ser que tenga un hematoma en el transcurso de las horas o de los días, y puede producir, pues, y debuta con convulsiones, y puede ser un hematoma subdural, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque son múltiples causas. O debuta con dolor de cabeza por una malformación arteriovenosa o una anomalía congénita vascular cerebral, y debuta con convulsiones. O puede ser también que tenga un intento de suicidio con fármacos que le va a debutar con este tipo de alteración. O otro sobredosis de algunos fármacos, ¿no? Imagínense, o sea que estamos ya viendo varias causas de tipo metabólico. Otros, un paciente diabético mal controlado que hace hipoglicemia, probablemente debute con convulsiones también. O problemas de hiperpotasemia, o cualquier trastorno hidroelectrolítico que pudiera causar este tipo de alteración. Entonces estamos viendo que hay varias, y las orgánicas básicamente son pues nuevamente las malformaciones y los tumores, pues, ¿no? En gente de edad más avanzada hay que pensar en tumor. Paciente, por ejemplo, que comienza a cambiar de carácter, de conducta y debuta con una convulsión, ¿no? Podría ser. Por ejemplo, en la actualidad yo tengo una persona, un paciente de mediana edad, 52 años, que desde la semana pasada, días previos a Semana Santa, hasta ahorita no le hemos hecho el diagnóstico, estamos justo en estudio. El señor es un policía, es policía. Pero resulta que cuando llega a su establecimiento a trabajar, llega, saluda normal, todo por lo que cuentan sus colegas, y después, en un momento determinado, comienza a actuar en forma diferente, habla cosas que no tiene sentido, ¿no? Hablar incoherencia. Pero sin embargo, después retoma y habla en forma normal, ¿no? Hasta el punto que sus amigos pensaban que esto era una broma, ¿no? Sin embargo, ese mismo día, o sea, el día previo a semana al jueves, el señor llega a su casa de su trabajo y cuando llega, saluda a la esposa, todo, y le lleva, había comprado cosas que no tiene que ver nada, no tiene que ver nada, ¿no? Y le dice, te digo esto de lo que me has pedido. Bueno, la señora dice, me estará bromeando, y en eso se sienta y comienza a tener alteraciones nuevamente desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Entonces la esposa se asusta, y hubo relajación de esfínteres, porque se orina en su sofá, silla donde estuvo sentado, ¿no? Entonces ellos asustados lo llevan al hospital. El hospital, y ahí viene lo importante, ¿no? ¿Qué le dicen? No, no hay nada, ¿no? Lógico, el señor cuando llega estaba, entre comillas, normal, porque hablaba normal todo, y no le han dado importancia a lo que estamos conversando. El día Jueves Santo, Viernes Santo, hablaba por momentos sin coherencia normal, pero la señora, pues, como es de policía, se le llevaron al hospital este lunes, hace 3 días, igual no llegan y dicen, no tiene nada, porque está normal. Yo lo veo el día lunes en la tarde, lo traen en la parte privada, y bueno, lo veo al señor, le hago su examen neurológico, definitivamente hay alteración, y cuando uno comienza a preguntar algunas cosas, él se olvida. Entonces, y en ese momento cuando se va a su casa, me llama la esposa llorando que nuevamente se le había escapado la orina, ¿no? O sea, había una relajación y había estado hablando incoherencia. Entonces le digo, señora, no, él necesita, ¿qué cosa necesita? Los exámenes pertinentes que todavía el día de hoy le terminan de tomar. Y me dice que comenzó a mirar fijamente a un solo objeto y se le hablaba y estaba conmovido. O sea, puede ser que es raro a esa edad, pero puede haber pues un cuadro de este tipo, ¿no? Una convulsión de tipo focalizada, más cambios de alteración de conducta, más relajación de esfínteres, ¿no? Lo más probable por la edad
es que haya algo que le está produciendo que vaya a debutar en cualquier momento con convulsión y probablemente sea una tumoración, ¿no? Hoy le toman en la tarde, a las 3 de la tarde, su tomografía. Y veremos qué sale, ¿no? Entonces es importante, miren qué importante. Y esa causa, en emergencia, ¿usted cree que le va a interesar? Por supuesto que no, pues. Porque en emergencia tienen que tratar la emergencia. Si convulsionan, no van a estar preguntando todo lo que hemos conversado en estos minutos, no. Pero ya cuando van a hacer un diagnóstico, cuando ya se hospitaliza todo, porque es un debut, obviamente que sí, hay que hacer un buen estudio clínico. Entonces es importante diferenciar. En emergencia, preocúpese por la emergencia. Es como un paciente que es hipertenso, es un paciente con coronario, viene con un infarto, ¿importará lo que estamos conversando? No, importará tratar el infarto, dependiendo de dónde está localizado. Eso, porque eso le va a salvar la vida. No le va a salvar la vida a lo otro, ¿no? Y si tiene la ayuda que la esposa o el que lo lleva diga, mi papá o mi esposo, quien sea, sufre el corazón porque es hipertenso y no se controla bien, ya tienen el diagnóstico, incluso, ¿no? Bienvenido. Y si no lo tiene, para eso tienen otras herramientas para ayuda de diagnóstico. Ok, digamos. Entonces, eso es lo bonito de la medicina, chicos. La medicina es tan hermosa, sinceramente. A veces yo me pregunto, ¿qué les cuesta leer un poquito para venir a la práctica? La medicina es algo fascinante, algo que les tiene que a ustedes llamar su día, es lo que van a hacer todos los días de su día hasta el último día. Porque es una pasión, les vuelvo a repetir. Pasión. Acá estamos viendo la etiología. A ver, léalo, doctora Diana. Ya. Etiología de las convulsiones. Hasta el 10% de la población experimentará un episodio convulsivo único en su vida. La mayoría por causas reversibles agudas, como fiebre, cambios metabólicos, intoxicación o abstinencia relacionadas a drogas. Las convulsiones no recurren si se corrigen los factores precipitantes y no constituyen epilepsia. Miren esa parte final, ¿no? Las convulsiones no recurren si se corrigen los factores precipitantes y no constituyen epilepsia. Es lo que hemos conversado. Si es medicamentoso, retiran o bajan la dosis y se acabó el problema. Si es metabólico por un problema de azúcar, pues lo único que van a hacer es mejorar simplemente los niveles de azúcar, etcétera, etcétera, y ya no. Y así sucesivamente. Incluso habíamos dicho, no sé si con ustedes o no, cuando, no hemos hecho clase con órganos fosforados, les habrán hablado pues ahí, paciente debuta muchas veces con trastorno de tipo pues hematológico, de tipo neurológico, de tipo gastroenterológico, y si neurológico puede debutar con convulsiones, pues. Y ahí sí el antecedente es importante para determinar si es una intoxicación aguda o crónica por órganos fosforados para poder actuar. Entonces es importante conocer lo que estamos conversando. A ver, vamos a hacer, William, y prende tu cámara, ¿Doctor? sí. Sí, sí, justamente fue el baño. Ya. Epidemiología de las convulsiones. Se diagnostica epilepsia si se presentan 2 o más convulsiones no provocadas separadas por más de 24 horas. Tras la primera convulsión no provocada, el 50% de pacientes presentará una segunda. Después del segundo episodio se inicia tratamiento y se debe ponderar los efectos adversos y costo de la medicación. Claro, ¿no? Importantísimo todo lo que estamos conversando. Lo bueno, y acá sí es una característica de todos estos medicamentos que vamos a ver, este tipo de medicamentos disponemos de anticonvulsivantes en una buena cantidad de fármacos. Todos siguen vigentes. Miren, estos han aparecido hace cuántos años, pues, a ver, desde el año 1912, otros han aparecido en el año 38, 40, imagínense, y todos siguen vigentes, se siguen usando. Lo que hay que tener acá es que todos estos fármacos tienen una ventaja que se absorben fácilmente, no necesitan para su transporte proteínas en grandes cantidades. 2, una cosa, y eso sí es que hay que tener en cuenta que la mayoría de estos fármacos tienen una ventaja y desventaja, que fácilmente tienen un buen efecto, pero la dosis que se usa, o sea, de punto de vista, ya habíamos conversado, de potencia y seguridad, en relación a la dosis de inseguridad es bajo. Por eso hay que estar siempre dosificando, por eso se hace dosaje plasmático de los medicamentos que se usan, por las cuestiones de la toxicidad. Muy importante tener en cuenta cuando estemos con su tratamiento.
Otro, que el costo realmente es cómodo. Pero lo más importante de esto, ¿qué cosa es? Lo que dice en las primeras 3 líneas, ¿no? Se diagnostica epilepsia si se presentan 2 o más convulsiones no provocadas separadas por ese tiempo, ¿no? Más de 24 horas. Entonces, cuando ustedes diagnostiquen, porque imagínense, ¿ah? Ustedes le digan a una madre que es epiléptico y va a tener tratamiento de por vida, eso es muy delicado, ¿no? Por eso cuando el que haga pediatría se da cuenta, incluso, ¿no? Los debuts de los niñitos que hay que hacer, les hace su continuidad. Si en el caso de 2 años no convulsiona, se le puede retirar hasta el medicamento. Perfecto, ¿no? Otros dicen 4 o 5, ¿no? Pero igual, si no convulsiona, le retira. Pero imagínense pues que le digan que va a ser ya de por vida, es una castración, es una frustración. Por eso también es importante que nosotros como médicos sepamos hacer uso de un lenguaje, ¿no? No paternalista, ni maternalista, pero por lo menos sí de ser una cosa real que vaya de acuerdo con el diagnóstico y sobre todo con seguridad. Nada con titubeo, nada. Por eso yo, ¿por qué creen que les corrijo eso? Le pondría, tendría, habría, no. Y uno tiene que ser contundente y lógicamente saber decirlo, ¿no? Porque hay formas y formas, pues. Nosotros no somos Dios. Hay gente que dice, ¿sabe qué, señora? En otras patologías, no en esta exactamente, le queda unos días de vida. ¿Quiénes somos nosotros? No somos, solamente somos médicos, no somos Dios, los que somos creyentes. Así que por ese lado siempre tampoco ser muy arrogante ni soberbio, ¿no? Sino decir lo que se debe de decir. Ok, digamos. Y esto, ¿no? Y esto es importante porque siempre vienen los exámenes, ¿no? Por eso en la clase ustedes se lo han puesto así, descrito así minuciosamente. A ver, convulsión parcial. A ver, Diego, lee, por favor. Dice convulsión parcial, simple, compleja. La simple dice no hay alteración de la conciencia, puede tener características motoras, autonómicas, somatosensoriales, sensitivas especiales o síntomas psíquicos. Y la compleja con alteración de conciencia. La otra es convulsión parcial que evoluciona a tónico clónico generalizada. Ahí nomás nos quedamos, ¿no? Entonces, importante tener eso de la convulsión parcial. Su nombre lo dice, pues no es total, pues por eso es parcial, ¿no? Pero acá es importante, ¿no? La compleja y hay alteraciones de conciencia. Siempre después de una convulsión, y hay un compromiso de conciencia, viene pues lo que se llama la etapa posictal. A veces incluso, previo a la convulsión hay lo que se denomina el famoso aura, ¿no? El aura es aquella situación en la cual el paciente lo define como algo que está cambiando, algo que ve que es diferente y que él mismo puede augurar que le va a venir. Incluso hay gente que se acomoda, se va a su sitio, se siente y convulsiona, ¿no? Incluso algunos dependiendo de la zona a nivel de la corteza cerebral, por ejemplo, si es a nivel pues, de la zona media, etcétera, lógicamente hay compromiso de órganos del olfato, puede haber unos olores que ellos lo podrán describir y nosotros no. Entonces, todo ese tipo de situaciones se pueden dar, importantísimo. Y en la etapa postictal, el paciente después se recupera, pues, cuando se despierta, está conmovido, no reconoce, hasta que poco a poco va tomando ya una relación con el medio ambiente, ¿no? Una relación de contacto, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que respecta a ese tipo de convulsión. Y las convulsiones generalizadas, a ver, Alejandro. Ya saben, no apaguen sus cámaras, ¿ah? Alejandro, a ver. Sí. Convulsión generalizada, ausencias típicas, ausencias atípicas, mioclónicas, tónicas, clónicas, tónico-clónicas y atónicas. Ahora, no sé, cuando estudian a veces el cuadro de epilepsia, la gente se asusta, ¿no? Por tanta tecnología, pero finalmente ustedes lo que tienen que identificar bien si es parcial o generalizada, y dentro de eso, ya en el transcurso de los años van a ir ganando experiencia y van a poder definir. Lo bueno de todo esto, en el tratamiento, no es complejo, realmente es sencillo, solamente definirlo bien si es parcial, generalizada, si es crisis de ausencia o no, para poder escoger el fármaco ideal. Y vuelvo a repetir, cuando dé, ya lo vamos a ver en unos minutos, y cuando demos los fármacos, bueno, tener cuidados con la alta toxicidad que hemos hablado al respecto, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esto para que vean
que nosotros lo vamos a leer lógicamente, ustedes también lo tienen en la clase, ahora se los voy a pasar, y acá tienen todo lo que vendría a ser los tratamientos, ¿no? Importantísimo. Por ejemplo, en crisis de ausencia, ¿no? La etoxucimia hasta ahora pues sigue siendo un medicamento que no ha cambiado, ¿no? Pero eso es todavía de una generación antigua, poco han aparecido otros más modernos, ¿no? Cuando hablamos, bueno, tampoco no es que sean de hace 5 años, sino hace, ya son años atrás, pero que siguen estando vigentes y sobre todo se siguen usando, ¿no? De repente la variación es un poquito desde el punto de vista económico o también depende de los hospitales donde trabajemos. Recuerden ustedes que mucho, los que trabajan en hospitales, vamos a depender siempre de un petitorio hospitalario. Usualmente en un petitorio hospitalario vamos a encontrar los medicamentos clásicos, ¿no? Llámese pues el fenobarbital, la benzodiazepina, fenitoína, carbamazepina, ¿no? El valproato de sodio ocasionalmente porque sí su costo es alto. Entonces no necesariamente vamos a conseguir todos los fármacos, pero los clásicos sí, con toda seguridad sí o sí, los tenemos en el hospital. Entonces ahí también esa clasificación ustedes la tienen ya, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. De estas últimas, pues, indudablemente de la cuarta generación, que son de alto costo, ahí lo que tenemos básicamente son estas las que están descritas, ¿no? El brivacetán es uno de los que más tenemos en nuestro medio, y la sogamona, ¿no? Pero la verdad que el uso de estos en nuestro medio por el costo no es usado. Nosotros casi estamos quedándonos siempre en la segunda generación, que siguen siendo buenos realmente. ¿Ok? Acá ya no vamos a hablar de lo que estamos conversando hace unos minutos. Ok, son 8 y 2 minutos. 8 y 10 nos encontramos. 8 y 10. ¿Me escucharon, chicos? Sí, Doc. Ya, ok, muy amable, gracias.
Ok, sigamos, chicos. Entonces, prendan sus cámaras. Estamos viendo de este tipo de medicamentos, esto es lo que se va, los anticonvulsivantes de la primera generación que ya se mencionó, y vamos a ver, antes ya de ver los fármacos que vamos a usar, los mecanismos de acción. Entonces, cuando nosotros tenemos los fármacos que vamos a elegir a este tipo de situaciones, para esto de los anticonvulsivantes, uno se tiene que preguntar, bueno, ahora, ¿qué medicamento le voy a dar? Y entonces acá tenemos los que realmente son de más uso, ¿no? Incluso acá están los mecanismos, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta estos mecanismos de acción. Incluso acá lo tenemos en este cuadrito, que está acá. Estas son las indicaciones acá. Exacto. Estos son los 3 mecanismos terapéuticos o las 3 categorías en el cual uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Algunos van a actuar inhibiendo los canales de sodio dependiente de voltaje para enlentecer el disparo neuronal, otros amplificando el efecto inhibitorio del neurotransmisor GABA y otros inhibiendo los canales de calcio. Y para eso, justamente, tenemos estas laminitas. ¿Esto qué cosa quiere decir? A ver, uno de ustedes. A ver, Samir. Samir. Sí, doctor. Sí, ¿qué significa eso? Habíamos dicho que los mecanismos de acción es uno, inhiben los canales de sodio, otro, inhiben los canales de calcio, otro, aumentan el GABA, otros disminuyen la liberación del glutamato, otros potencian el receptor del GABA y otros, pues, actúan sobre la membrana de la vesícula sináptica. Y entonces, para eso tenemos que ver cómo nace el impulso nervioso y qué es lo que está pasando acá en este cuadrito, que ustedes también lo han hecho en clase. En este cuadrito, ¿qué cosa es lo que usted ve? En este caso, doctor, creo que se está estimulando los receptores GABA. Ya, no, pero ¿qué cosa es lo que, claro, cómo se produce? Pues, a ver. Usualmente, el interior de una célula es negativo o positivo. Negativo. ¿Cómo? Negativo. Negativo, claro, Pues negativo. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que pasar primero? Va a haber un estímulo eléctrico, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar exactamente? ¿Qué va a pasar en la parte presináptica? ¿Una polarización? Se va a despolarizar, claro, la idea central es que se despolarice, ¿no? Va a despolarizarse, ¿y qué cosa es lo que va a pasar realmente? Se va a liberar qué cosa. Hay un neurotransmisor que es muy importante, que es el neurotransmisor activador, el activador. ¿Cuál es el neurotransmisor por excelencia activador? ¿El acetilcolina? No, pero acá no estamos hablando de eso, eso es a nivel de parasimpático. Acá estamos, el glutamato. El glutamato. Exacto. ¿Qué pasa con el glutamato? Entonces, a nivel presináptico, ¿no? Va a salir, pasa a la hendidura, y en la hendidura pasa ¿a dónde? Al otro lado, o sea, al lado del botón posináptico. ¿Qué pasa ahí? Ese glutamato, ¿con quién se adhiere? ¿Con quién se une? ¿Con qué receptores? A los receptores NMDA y a los receptores AMPA. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué? Y acá estamos. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en ese momento al unirse al receptor AMPA y al receptor NMDA? ¿Qué cosa pasa? Calcio y sodio. Va a activar los canales de calcio y de sodio, el cual va a permitir el ingreso de estos dos elementos que son positivos o negativos. Positivos, doctor. Positivos. ¿Y qué cosa se va a producir entonces? La despolarización. Exactamente, se despolariza. ¿Ok? Ese es un mecanismo normal que en este momento que estamos conversando, eso está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero hay un antagónico, ¿no? Que para frenar, ¿qué cosa va a pasar? ¿Quién es el que te frena eso? ¿El ingreso del cloro sería, doctor? Claro, pero eso ¿cómo lo hace? ¿Cómo ingresa el cloro? ¿A través de qué?
Si estamos hablando por excelencia, el glutamato es el neurotransmisor activador. Ah, el del GABA, doctor, ¿no? Exacto. Entonces, GABA, ¿qué va a pasar? Va a ir a dos receptores. Hay un GABA A y GABA B. Entonces, en GABA A, ¿qué cosa va a permitir? La entrada de cloro, que es negativo, y nuevamente va a hacer ¿qué cosa? Que se repolarice o haya una hiperpolarización y se detenga. ¿Correcto? Inhibitor. ¿Y eso por qué es importante saber? Porque en ese juego de receptores y neurotransmisores van a actuar ¿qué cosa? Los medicamentos. Por eso está acá esta de acá. Esto acá, ¿no es cierto? Importantísimo saber cómo es esa estimulación. Si uno eso no lo tiene claro, y por eso vuelvo a insistir, es importante mejor saberlo no de memoria, sino así con estos conceptos. Aprendiendo de esta manera, indudablemente uno va a hacer ¿qué cosa? Solamente va a bloquear determinados sitios para que actúe pues los fármacos que vamos a mencionar en unos minutos, ¿correcto? Y acá está todo esto, ¿no? Toda esta parte de acá que están hablando de los receptores que como ustedes ya lo han dicho, claro, acá está más detallado y sin embargo estamos viendo, miren, los fármacos que van actuando, por eso esta lámina es bien interesante, ¿no? ¿A qué nivel van a actuar? ¿De acuerdo? Ok, veamos acá. Y acá es interesantísimo porque acá ya están hablando todo lo que ustedes han dicho y vamos a ir viéndolo, pero ahora vamos a definir los fármacos que ustedes mismos iban a hacer en la práctica. ¿Qué iban a hacer? El fenobarbital. Por tanto, ahora, ¿qué cosa es el fenobarbital? A ver, doctora Valeria. Es Fenobarbital, sí. anticonvulsivo de primera generación. Ya, yo le escucho, ya. Es un fármaco anticonvulsivante de primera generación. Ya, pero ¿cómo actúa, pues? Um, Está acá, mire. ¿En dónde está acá? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a perder mucho tiempo, pero bueno. Efectivamente. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? A ver, Diego. A ver. Sí, estos actúan en los receptores GABA, aumentando Exacto. el cloro, la entrada de cloro, y así se prepolariza y pues se evita que se den impulsos, ¿no? Exactamente. Importantísimo eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Potencia el receptor del GABA. Ahí va a actuar. ¿Y cuál es la indicación? ¿En qué tipo de convulsiones? En las crisis parciales y las tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Por ejemplo, los que vayan a hacer pediatría, pues, en el hospital del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Del niño, ahí todavía se sigue usando, pues, el fenobarbital, ¿no? Las luminaletas, todo, y los preparan para los niños, ¿no? Que tienen este tipo de problemas convulsivos, ¿ya? Pero importante mecanismo de acción. En el examen, pues, va a venir el mecanismo de acción, ¿no? Y acá está, pues, como dice el doctor, potencia receptor GABA, ¿dónde actuará? Entonces, actuará sobre esta parte, ¿no? Y acá está, pues, los barbitúricos, ¿no? El fenobarbital. Potencia de actividad GABA. ¿Estamos? Está claro, entonces. Por eso este cuadrito es importante, no aprenderse de memoria, sino de acuerdo a lo que lo hemos dicho en la lámina anterior. Ok, entonces la indicación es eso, crisis parciales y tónicos crónicas generalizadas. ¿Cuál es la toxicidad? Porque, ojo, habíamos comentado de que esto, pues, desde el punto de vista de toxicidad, sus niveles de acción están cerca a lo de la toxicidad, por eso se hace muchas veces el dosaje plasmático, ¿no? Entonces, ¿qué toxicidad, desde el punto de vista tóxico, qué cosa les podrá producir? A ver, Diana. Sí, doctor. Había visto que en las reacciones adversas tenía problemas de coordinación y equilibrio, Ya, ¿qué más? somnolencia y fatiga. Violencia, exacto, no es importante, ¿no? Y hay algo que tienen en común casi todos los, este tipo de medicamentos. Una cosa que tienen en común desde el punto de vista de reacciones adversas. ¿Cuáles son? ¿De presión respiratoria? Ya, pero algo que el consumo, porque este es un consumo continuado y permanente, ¿qué pasa con la vitamina K y los folatos? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye.
Los disminuye, ¿no? Por eso que estos pacientes fácilmente se complican con sangrados y deficiencia de folato, pues que es importantísimo, ¿no? Ok. Eso siempre hay que tener en cuenta. Y el otro, bueno, pues que los niveles plasmáticos cuando hacen dosaje tienen que encontrarlo en 30, 35, ¿no? Pero bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y esto es uno de los más cómodos que ha dicho CEPAS. Ok, ese era uno de los fármacos. Primero vamos a hacer los fármacos que íbamos a usar en clase, pero sin embargo, tenemos que saber la gran mayoría, porque eso es lo que vamos a hacer. El otro medicamento que íbamos a hacer era la fenitoína. ¿Qué cosa es la fenitoína, Marcia? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Empecemos por eso. La fenitoína es va a actuar en el bloqueo, por ejemplo, en este caso de los canales de sodio de la neurona, bueno, de la membrana presináptica, doctor, y disminuyendo así la entrada del sodio Ya. y con ello el de la despolarización. Ya, pero entonces, ¿cómo es su mecanismo de acción? ¿El mecanismo dónde actúa? No entiendo la pregunta, doctor. O sea, con la excitación se refiere a eso que va. No. ¿Dónde va a inhibir? ¿Qué canales? Los canales de sodio y voltaje dependiente. No, pero inhibe básicamente el canal de sodio, ¿no? Recuerden, acá está, pues. Va a su canal de. ¿A qué canal? Vamos a sodio. Vamos a sodio. Acá está. Y está fenitoína, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Ok. Las indicaciones, doctora, ¿en dónde está indicada? En convulsiones parciales, doctor. Y también en las tónico-clónicas, que es la más usual, ¿no? Fenitoína, acuérdense que es lo que más van a usar ustedes. Es un medicamento que se encuentra fácilmente en el mercado, es de bajo costo, es el que mejor se conoce, ¿no? Sin embargo, vamos a tener en cuenta algunos aspectos desde el punto de vista de la toxicidad. Por ejemplo, efectos desde el punto de vista de toxicidad, ya usted no. Samir, prende tu cámara, por favor. No sé qué está pasando con tu cámara, pero tienes que tenerla prendida. Cuando tienen las cámaras apagadas, yo creo de pensar, uno que tenga, ya, Diana, a ver, ¿qué levanta la mano? Uno que tenga mala suerte, entre comillas, y que no funciona eso, que no funciona. Otro que se está saliendo o están haciendo algo diferente, escuchar la clase. ¿Ya? ¿Ok? Samir, prende tu cámara. Ya, siga, doctora. Sí, justamente yo había visto que la fenitoína tenía un efecto grave que era un efecto de teratogenia, ¿no? Y aparte, Ya. Uno, teratógeno. Ya, ¿qué más? también era inductor del metabolismo. ¿Cómo? Era inductor del metabolismo. Ah, ya, pero ¿en qué básicamente esa parte no la entiendo? ¿Cómo sí? Bueno, entre las cosas que puede producir esto o efectos secundarios que puede tener son, por ejemplo, el hirsutismo, y también había leído que en mujeres podía haber hiperplasia gingival sobre todo. Ya, hiperplasia o hipertrofia, que seguro esa, ¿no? Es diferente, ¿no? Hipertrofia de la gingiva, así es. ¿Qué más? Está muy bien. El sutismo está muy bien. Y otra cosa más que se puede producir también, al igual que el otro, ¿qué cosa es? Que reduce los folatos y la vitamina K, ¿no? ¿Correcto? Muy importante. También puede producir un poco de osteopenia. Desde el punto de vista de dosis, ¿cuál es la dosis? ¿No? Eso viene en cápsulas por 100 y la dosis es 300, ¿no? ¿Se acuerdan o no? 300 miligramos por día, ¿no? Es muy importante. Los niveles plasmáticos, sí, usualmente, recuerden, nuestros medios sí hacen dosaje de fenitoína, por tanto pueden hacer su dosaje. Y los niveles promedio debe ser de 18. ¿No? Ok. El nombre comercial es Epamin y viene pues en jarabes y en cápsulas, ¿no? En cápsulas de 100, como les había comentado. Ok. Otro fármaco que vamos a usar acá, vamos a ver. Fenobarbital, diazepam, ya está. Vamos a ver. Pero vamos a ver del otro que usamos mucho en la crisis de ausencia, que es la
etosuxamida. ¿Qué cosas saben de la etosuxamida? ¿Qué cosas saben? ¿Qué se recuerda? A ver, Samir. Samir. Sí, doctor. Sí, prende tu cámara, por favor. ¿Qué cosa es la etosuximida? ¿Qué cosa es? Y después, Vilma, prende tu cámara que está apagada. Doctor, disculpe, le mandé un mensaje al privado sobre el problema que he Ahí. tenido ahora mismo Ahí, respecto a mi cámara. Ya, ok, ya. A ver, contéstanos eso, por favor. Y después Vilma. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? La etosuximida, ¿para qué nos sirve? Es un antiepiléptico, pero ¿para qué? ¿En qué caso se usa y cuál es su mecanismo de acción? A ver, Valeria, que había levantado la mano. Vilma, profesor. Ah, perdón, Vilma, sí. Profesor, digo así. Allá que inhibe los canales de calcio en bajo umbral, o sea, los canales calcio tipo T. Ah, hay un ratito, esa parte siempre pregunta examen. Repítalo, doctora, repítalo, por favor, para todos. Va a inhibir los canales de calcio de bajo umbral, o sea, los canales de calcio tipo T. Tipo T, canales tipo T, exactamente, de bajo umbral. Ok, esa pregunta pues, ya. ¿Y su indicación, doctorita? En crisis Indicaciones. de ausencia. Se van a... Crisis, exactamente. 15 horas. Ya, a ver, otra persona, a ver, vamos a ver, ¿quién ha intervenido menos? Vamos a ver. A ver, bien, Diana, a ver, la toxicidad. La toxicidad de la etosuximida. No revisé mucho, pero recuerdo somnolencia. ¿Cuál? Sí, somnolencia. Ya, ¿qué más? A ver, Valeria. Depresión del sistema nervioso central. Ya, va a producir sedación. Ahí también trastorno. A ver, Spichán, William. Sí, doctor. Lo que decía era de que, o sea, produce náuseas, había una depresión del sistema nervioso central y también te podía llevar a un coma por depresión respiratoria. Ya, pero claro, está bien y además pues son algo importante, ¿no? Son altamente tóxicos o tóxicos a nivel renal y hepático. Ok. Y también, como ya sabemos, si es tóxico, también hay que hacer siempre su dosaje, pues, a nivel plasmático. Ok. Sigamos. El otro medicamento que vamos a usar nosotros, el que debemos usar es también la carbamazepina, ¿no? Y con eso yo creo que estaríamos terminando esa parte para hacer las otras dos que nos competen de la práctica. ¿Qué cosa es la carbamazepina? A ver, Vilma. Se usa en tónicos clonales. Su mecanismo de acción. No recuerdo. Incluso acá está, mire, carbamazepina. A ver, vamos a ver. Inhibidor del canal de calcio. Y espichame, a ver, ¿qué más? Acá está carbamazepina. Sí, dime, William. William. Sí, doctor. O sea, su mecanismo de acción de es, creo que, previene las descargas ya repentinas y potenciales y más que todo va a actuar sobre los canales de calcio. Calcio no, sodio. Sodio. Acá está, pues. Inhibe los canales de sodio. De sodio. Ok. Y se trata también igual en crisis parcial y las tónico-clónicas generalizadas. La toxicidad, a ver, Diana, toxicidad. Sí,
Bueno, este medicamento tiene efectos secundarios también como el mareo, somnolencia también, visión borrosa, pero hay otros efectos que pueden llegar a ser más graves y por los que tenemos que tener en cuenta al paciente para llevar urgentemente a clínica, ¿no? Que son, por ejemplo, la generación de úlceras. Bueno, también se presentan náuseas. Pero eso no es su... O sea, digamos, la carbamazepina, ustedes saben, es casi por elección, es el medicamento de elección cuando hay neuralgia del trigémino. ¿Se acuerdan qué cosa es la neuralgia del trigémino o no? ¿Mm? Fuera, amigos, sí. Ya, ok. Entonces, ¿qué cosa es la neuralgia del trigémino? No es un tic doloroso. Ya, ¿qué compromiso? ¿De qué par craneal? Del quinto par craneal. El quinto par, ¿no? Que sale por acá, por la articulación temporomandibular. Entonces hay un dolor persistente. Y la carbamazepina es uno de los medicamentos más usados, ¿no? Y que va muy bien. Pero ¿cuál es su problema? Esto puede tener un problema tanto agudo como crónico. Pero en línea general lo que más te va a dar es somnolencia, da bastante. Por eso hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen este problema, evitar pues que ingieran este tipo de medicamentos porque da mucho sueño, sobre todo considerando la dosis que se le va a dar. Puede darse en altas cantidades, ¿no? El otro que vendría a ser, por tanto, visión borrosa, a veces en algunos casos movimientos así involuntarios tipo vértigo, ¿no? Y lo más, digamos, lo más dañino sería pues que te produzca pues hepatotoxicidad, ¿no? Que es hepatotóxico. Pero se puede ver, pero no es tan frecuente como se espera, ¿ok? Lo otro, entonces ahora, dentro de la práctica, nosotros teníamos que usar otro producto más. Ya hemos hablado de la fenitoína, el diazepam, ya saben. ¿Qué cosa es el diazepam? La benzodiazepina. No, porque ¿cuál es su mecanismo de acción? Pues, Facilita la unión del GABA de los estados. ya, ok. Ya, entonces, y tenemos la pilocarpina y la atropina. ¿Qué cosa es la pilocarpina? ¿Qué es la pilocarpina?
¿Es un medicamento simpático mimético? Simpático mimético. No sé, a ver, ¿qué dice? ¿Estamos de acuerdo que la pilocarpina es un simpático mimético? A ver. William. Sí, doctor, yo estoy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. ¿Tú qué dices, Diego? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O estás en desacuerdo? Diego. Sí, profesor. No, estoy en desacuerdo, porque este reduce el tamaño de la pupila. Claro. Por tanto, ¿qué cosa es? Es un simpático mimético. ¿Simpático? ¿Simpático mimético? Ajá, eso actúa. ¿O es Sí, un actúa. agonista colinérgico directo? Claro, actúa los receptores colinérgicos. Entonces no puede ser simpático. Ah, perdón. Entonces, lo que quería decir es que actuaba en los receptores colinérgicos, Claro, es un agonista colinérgico. contrayendo la pupila y ¿Qué más la produce? contracción también del músculo ciliar, ya que este es un medicamento oftalmológico. Usualmente Ajá. oftalmológico que se usa en glaucoma, ¿no? Pero ¿qué más producía cuando le pasaron el videíto? Le pasaron a ustedes el videíto, ¿no es cierto? ¿Qué más le pusieron el ratoncito? ¿No le han pasado ese video? ¿Refiere a la Sí, ¿no? miosis? ¿Qué cosa tenía? Cialorrea, ¿qué más? Sudoración profusa, ¿qué más? Piloerección, ¿qué más? Incontinencia urinaria, incontinencia fecal. ¿Recuerdan? A nivel ocular, ¿qué cosa había? Realmente una hipersecreción importante de tipo lagrimal, ¿no? Imagínate, todo eso produce. Y acá íbamos a usar también atropina. ¿La atropina qué cosa es? Ya no tú, a ver, Valeria. ¿Qué cosa es la atropina? La atropina va a parar esos efectos de... No, pero ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la atropina? No sé qué es la atropina. ¿Cómo? Exactamente qué es la atropina, no sé, solo sé eso. Diana, a ver, Diana. Es una estatina, es un antagonista muscarínico. Ya, está bien, un antagonista muscarínico o un anticolinérgico. O que actúa lógicamente sobre receptores muscarínicos. Por eso ya, ¿qué más? ¿Qué pasa con la atropina? ¿Qué cosa hace la atropina? ¿Para qué estaríamos usando en esta práctica eso? ¿Para los espasmos? Para los espasmos. Ya, pero... Ya, o antes de eso, a ver, no es exactamente para eso. Propiedades de la atropina. A ver, Marcia. Propiedades. Bueno, lo que yo sé es que la atropina lo que iba a hacer era estimular el sistema nervioso central y con ello no lo iba a deprimir. Y respecto a la pregunta que había hecho, doctor, de para qué serviría, No. Ahora diga, ¿cuáles son las funciones de la atropina? ¿Para qué se usa? por ejemplo, para reducir las secreciones, ¿no? En este caso. Ya, o sea, disminuye la secreción. ¿Qué más? También servía ¿cómo se dice? O sea, tiene efectos espasmódico. Ya, ¿qué más? Efecto antiespasmódico. ¿Qué más? Reduciría también, ¿no? Por ejemplo, la transpiración. Ya, ¿qué más? Sería... ¿Para qué se usa? En emergencia se usa con bastante frecuencia. ¿Para qué? ¿Intoxicación por los fosforados? Ya, ese es uno. Perfecto. ¿Qué otro más? Algo más frecuente, porque no los fosforados no vamos a ir con frecuencia, pues, ¿no? Pero sí se ve. ¿Qué más?
para las la bradicardia, pues, ¿no? Puede ser, ¿no? Sin compromiso es muy en bradicardia. Pregunta examen siempre, ¿no? Bradicardia. Y siempre hay que tener cuidado en algunas patologías, en procesos obstructivos parciales, obviamente no vamos a usar, pues, la atropina, ¿no? Ok. Entonces, ya con todo esto, ya estamos con nuestros animalitos. ¿Y qué decía acá? Dice, los alumnos ya van a escribir. A cada ratita habíamos dicho que se le va a administrar por vía intraparenteral. A uno se le va a poner fenitoína, al otro diazepam y al otro fenobarbital. Tras esperar 15 minutos y reevaluar las condiciones basales, la administración de pilocarpina. Entonces, a ver, vamos a suponer, doctora, que usted vamos con la ratita que le puso diazepam. Y después usted la administra pilocarpina. ¿Cuál es la intención de ponerle de esa manera? ¿Por qué? A ver, William, escucha. Y antes de eso, me olvidaba que alguien al inicio de la clase, ahora cuando pregunté un poco más temprano, me habían dicho, creo que fue Alejandro, que si le administramos un medicamento por vía interperitoneal. Nosotros en la actualidad no usamos la vía interperitoneal con mucha frecuencia. Cuando lo hemos hecho uso ha sido cuando hemos hecho diálisis peritoneal y excepcionalmente para una u otra patología, pero no lo usamos con la frecuencia. Para fines prácticos sí estamos usando intraperitoneal. ¿Por qué? Porque rápidamente se difunde el fármaco y su acción es rápida, ¿no? Esa es la intención. Ok, volviendo al punto. Entonces, a ese animalito que le pusieron, porque de eso se trata en la práctica, ustedes me tienen que poner, cuando me hagan la descripción de su trabajo, es, a la ratita que le pusimos fenitoína, se podría producir tales cosas que me van a ir diciendo ahora, por tanto, después se le administra, como dice acá, ojo, a la primera ratita fenitoína, a la segunda diazepam, a la tercera fenobarbital. Tras esperar 15 minutos, le ponemos su fenobarbital. ¿Por qué y para qué? Ah, eso no. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces usted me va a decir, por ejemplo, ahora, alguno de ustedes, si le ponemos fenitoína, ¿para qué le vamos a poner pilocarpina después de 15 minutos? ¿Cuál es la idea? A ver, William. A ver, Valeria. No, no sé. Tampoco tengo idea. Ya, bueno, eso tampoco se la voy a decir, porque si no ya estaríamos haciendo la práctica, ¿no? Y ahí se les son las tareas, ¿ah? Esas son las tareas. Ok. Después dice, el institutor número 1 provee el registro, bueno, para las mediciones. Ok. Y si se pone el diazepam, si usted le pone diazepam a una persona, a ver, X, ¿y para qué le pondría, a ver, pilocarpina? Es la otra pregunta. La otra la van a hacer ustedes. Esta tienen que responderme, por lo menos ya hemos visto diazepam, ¿no? En 3 prácticas sería con esta. Ya, vamos a hacer una cosita. Nos quedan 10 minutitos. Ahorita mismo, uno de ustedes, a ver, William, tú búscate ahorita efectos de diazepam y tú, Valeria, efectos del fenobarbital. Y vamos a sacar nosotros nuestras conclusiones. Así vamos a hacer, imagínense. Cuando eso ya debió traerlo ustedes. En fenitoína con pilocarpina, ya ustedes lo van a hacer. Y fenobarbital con pilocarpina también. Pero ahora nosotros vamos a hacer eso. Diazepam, William y Valeria, pilocarpina. Ahorita. 3 minutos, son 8:50. En 2 minutos, 2 minutos. A ver, para que lean.
Ya, ¿qué fue? A ver, William. Y escuchen todos, por favor, para nosotros sacar nuestras conclusiones. ¿Sabes? Porque si yo las saco ya no tiene sentido. Pues, a ver, entonces, efectos del diazepam. Tiene efectos tranquilizantes, sedantes, relajantes musculares y anticonvulsivantes. Entonces, mira, tiene un efecto tranquilizante. ¿Qué más? Relajante, Sedante. Anticonvulsivante, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Ajá. Sedante. Entonces, mira, si a uno, cuando uno está sedado, todo, ya, y vamos a ver de la pilocarpina, que ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a volver a repetir, porque ya hasta yo les he dicho todo. A ver, doctora, la pilocarpina. Doctora. La pilocarpina tiene un efecto colinérgico y Ya lo dije, ¿qué más? ¿Qué va a producir? va a producir va a producir presión en el ojo para cuando va a hacer el glaucoma, parasimpático mimético. No, pero ¿qué produce? Efectos. Ya, aparte no produce presión en el ojo, incluso ¿no? Está indicado para el glaucoma, que es el incremento de la presión intraocular. ¿Qué efectos tiene? Pues hipersecreción, hipersudoración, ya no hemos visto, hipertensión, estos son. Entonces mi pregunta es, ¿para qué voy a combinar diazepam de un ratoncito con la pilocarpina? ¿Para qué? ¿Por qué? Para potenciar la acción. No lo sé, pues, a ver, Marcia, ¿para qué usaría uno y otro? Yo también estoy pensando eso, doctor. A ver, Diego. Tengo una idea, profesor. Ya. Ok, entonces yo no les puedo decir, porque si no ya se acabó la práctica y no me han contestado nada. Ya, esas tres preguntas, entonces, esas son de rigor. Ya, de rigor esas tres. Penitoína versus pilocarpina, diazepam versus pilocarpina y fenolovital versus pilocarpina. ¿De acuerdo? Ok, y lo van a asociar también con la atropina que se pone en la parte inferior. Entonces, de acuerdo a esta práctica, de ahí sale, no quiero que me estén describiendo, por favor, que la pilocarpina, ¿no? Es un colinérgico, no. ¿Por qué se da esa situación? Porque si no, pues, no tiene sentido, ¿no? Ya. Ok, y vamos a compartir esta otra. Profesor, ¿y esa tarea dónde está? En su guía de práctica, pues. Pero, o sea, ahí no hay preguntas. No, pues, pero, no, pues, como no te, es que esto hemos debido nosotros hacerlo en práctica, ¿no es cierto? Y tú inoculabas y veías, ¿de acuerdo? Pero como no lo podemos hacer por cuestiones obvias, ustedes imaginariamente en relación ya a las definiciones dirían, ¿no? Yo le pongo diazepam y vemos esto en la ratita. Y cuando le pongo la pilocarpina veo tal cosa. Porque recuerden, acá dicen hay 3 ratoncitos que le ponemos 3 productos diferentes, pero los 3 tienen algo en común. Y 15 minutos después le pones pilocarpina. Entonces queremos ver qué está pasando en cada condición, ¿de acuerdo? Entonces a los tres lo unimos con la pirocarpina. Claro, porque dice está acá, pues, está en la guía. Ya. La guía dice eso. Y después dice, incluso, agregan la atropina en algunos de los ratitos. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes imaginariamente describan lo que supuestamente lo hubiéramos visto en práctica. ¿Estamos? Eso está todo en la guía. Yo no les voy a tomar nada de lo que no esté en la guía. Ya, estos son los... Ya, vamos a cambiar esto y quiero que vean esta partecita al final. Miren que es interesantísima. Perdón. Acá. Esto solamente para que vean ustedes, ya, vamos a ver, ok. Ok. Entonces, miren, esta práctica realmente es así, ¿no? Era la que estamos viendo ahorita, ¿no? Caso 1, caso 3, caso 2, caso 3, cuando le ponemos a cada uno y vemos cómo son los movimientos de la ratita. Acá era
la respuesta, ¿no? Sino que era con otros productos. Esto no lo vamos a tener en cuenta, pero sí eran las respuestas en relación a estos fármacos. Acá van a ver, por ejemplo, en el caso 2, es en relación a un determinado fármaco y cómo es lo que se produce, ¿no? Y este es el único caso que nos interesa de momento. ¿Esto qué cosa será? De acuerdo a lo que hemos visto. Ya con esto ya estaríamos ganando el día. ¿Qué cosa sería? ¿Qué tipo de convulsión? Valeria. Convulsión parcial. Ya, pero ¿qué tipo es esto? Con eso no me está diciendo nada. ¿De ausencia? Claro, al vuelo. Ah, de ausencia. Por eso, y ya terminamos, son 7:59. De acá no van a contestar nada, es de acá nomás. Mire, eso es de que ustedes tienen que ser observadores, ¿no? Siempre eso es importante, la observación. Y aunque ustedes les digan que no, en todo lado que vayan siempre mirando con mucha delicadeza y sutileza, el estar mirando les va a dar a ustedes el famoso ojo clínico. Si no miran, digamos, en buen sentido de la palabra, no pueden determinar determinadas cosas, ¿no? Ok, chicos. Ahorita mismo les voy a mandar a la práctica y por favor, hoy yo voy a conversar con otras salas en el transcurso de estas horas y hoy día mismo le voy a escribir a su delegada y le voy a decir que si va a proceder o no lo que han hecho para hoy día mismo decirme cuándo recuperamos la práctica. Sería ya pues de proyecto de investigación, pues si han hecho el otro. No sé si el doctor está muy de acuerdo, pero ya eso no va a pasar a futuro. ¿Estamos? Hoy mismo, no me pongan que creemos, el día tanto a tal hora, ya, lo hacemos. ¿Estamos? Puede ser en la noche, que creo que es lo más práctico para todos nosotros. Sí, Diego. Profesor, la tarea tenemos hasta el próximo jueves, ¿no? Claro, pero que si no, que ahora mismo te voy a mandar y me lo mandan el día lunes en la noche, pues, ¿no? Como siempre. A su correo. A mi correo personal. También nada de WhatsApp, todo a mi correo. Porque ustedes saben que ahí también ustedes lo verifican, pues no se han hecho. ¿Ya? Ok. Un bonito día, pues, ¿ya? Y cuídense mucho. Entonces, hoy les estoy pasando lo que habíamos conversado. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.